eso es una contradicción. Vamos a explicar esto con más detalles ahora a continuación para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Las afirmaciones trinitarias son las siguientes: un Dios en tres personas, la unidad de tres personas, Dios es una pluralidad y Dios es un ser múltiple. Analice usted conmigo con calma. Un ejército y un soldado. Cuando nosotros entendemos la frase o la afirmación trinitaria de que Dios es un Dios en tres personas y lo comparamos con el ejemplo del ejército, un ejército en tres soldados y así sucesivamente con la unidad de tres personas, la unidad de tres soldados, Dios es una pluralidad, un ejército es una pluralidad, Dios es un ser múltiple, un ejército es un ser múltiple. Usted puede empezar a ver y a entender con cierta claridad qué realmente es lo que se trae en la doctrina trinitaria cuando se usan esta fraseología, porque realmente es filosofía lo que se trae esta doctrina trinitaria. Analicemos por qué es que es imposible que la palabra had significa unidad compuesta. Un Dios, recuerden, en la Biblia, cuando se habla de Dios, a veces se usan pronombres personales y se usa el pronombre personal yo, el tú, el él. Vamos a analizar con estos pronombres personales para que ustedes se den cuenta qué es lo que está pasando aquí realmente. Cuando yo digo un Dios en tres personas, siendo trinitario o creyendo en la doctrina Trinidad, de la Trinidad, usted tiene que entender que un Dios es equivalente a un ejército, porque ejército está compuesto por varios soldados, por lo tanto Dios debe estar compuesto por varias personas, como enseña la doctrina de la Trinidad. ¿Qué es lo que pasa cuando yo le asigno un pronombre personal yo a el ejército o al Dios? Y también le asigno pronombres personales a las personas que están dentro o que son parte o que conforman a ese Dios. En realidad yo tengo cuatro yo en esta primera afirmación. Yo no tengo tres yo. Tengo un yo para cada persona de las tres, el Padre, Hijo, Espíritu y Espíritu Santo. Pero también tengo un yo, el cual es ese Dios que los une a los tres. Un Dios en tres personas. Y cuando usted lee en la Biblia, por ejemplo, aquí en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los trinitarios generalmente dicen que aquí Dios incluye a tres personas. Pero este Dios, el cual incluye a tres personas, es un yo. Porque él mismo se identifica como un yo en otras citas. Por lo tanto, cada persona de la divinidad tiene un yo y a la vez el Dios que conforma a las tres personas también se identifica como un yo. Es decir, hay un yo en tres yo. Pudiéramos decir que hay un ejército en tres ejércitos. En el segundo ejemplo vemos también la unidad yo de tres yo personas. Cuando analizamos esta segunda afirmación trinitaria, vemos que ya no es a un solo ser o a un ser al que se le asigna un pronombre personal, sino que en este caso se le asigna un pronombre personal a un que es la unidad, porque la unidad no es algo vivo en sí mismo, sino que es algo abstracto. La unidad de tres seres, a esta unidad se le asigna un yo y a cada persona de la Trinidad se le asigna un yo. Por lo tanto, en esta segunda afirmación trinitaria, tenemos a tres personas con cada una un pronombre personal, pero también tenemos a la unidad de los tres con un pronombre personal. Volviendo a identificar a este Dios trinitario con cuatro yo y no con tres realmente, ni con uno. En la tercera afirmación trinitaria, donde dice Dios es una pluralidad, cuando vemos el ejemplo paralelo, un ejército es una pluralidad. Significa que yo
Este Dios es un yo y es una pluralidad a la misma vez de tres yo. Por lo tanto, pudiéramos afirmar también que este ejército es una pluralidad de tres ejércitos. Y en la cuarta definición, en la cuarta afirmación trinitaria, tenemos a un Dios que es un yo y es un ser múltiple, el cual está conformado por tres yo. Por lo tanto, también podemos decir que este ejército es un ser múltiple. Es decir, es un ejército el cual está conformado por varios ejércitos. Espero que ustedes estén notando la incongruencia y la contradicción en esta terminología y en este significado que se le da en la doctrina trinitaria a la palabra ejad. Realmente la doctrina trinitaria enseña que no solamente hay tres individuos, sino que hay más de tres. Cuando usted analiza con profundidad todas estas afirmaciones y todas estas definiciones que ellos dan, usted puede llegar a la conclusión de que para los trinitarios hay más de tres entidades. Como mínimo hay cuatro. Y de eso yo les había hablado en videos pasados y les dije que le iba a hablar con más detalle. Pero vamos a seguir avanzando para que ustedes noten cómo que asignándole pronombres personales, ustedes pueden notar qué es lo que realmente se trae la doctrina de la Trinidad cuando se analizan estos términos de Elohim, Ejad, Yahweh, Dios. Usted analiza con el pronombre personal tú y usted va y lo compara con, por ejemplo, en vez de un ejército en tres soldados, usted puede compararlo con un cuarteto en cuatro músicos. Y usted pudiera decir lo siguiente: un Dios, este Dios es tú, porque en la Biblia, cuando se habla de Dios, también se usa el pronombre personal tú. Por lo tanto, este Dios que es un tú es un Dios en tres tú, porque a cada persona también, según los que creen la doctrina de la Trinidad, se le asigna pronombres personales, este pronombre personal tú. Así sucesivamente, cuando usted analiza la unidad, a la unidad que es, no, que es algo abstracto, usted le asigna también este pronombre personal tú y termina teniendo cuatro tú y así sucesivamente con todos los demás ejemplos. El pronombre personal él, un Dios en tres personas, un Dios es un él y en tres personas, cada una de las tres personas es un él, usted termina teniendo cuatro él. Y lo compara con este ejemplo de el ejército en tres soldados, sería un ejército en tres soldados significaría un él en tres él. Un ejército en tres ejércitos. O un soldado en tres soldados.